Doctor Alfredo Corell, muy buenas tardes, bienvenido de vuelta a Radio El Respeto. Hola Pablo, muy buenas tardes. Bueno, el doctor Alfredo Corell es, como bien digo, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Inmunología en la Universidad de Valladolid, con más de 21 años de experiencia como docente. Es además vicerrector de la Universidad de Valladolid, con competencias en innovación docente y transformación digital de la universidad. Y además es miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad de Inmunología. También ha sido vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología. Premio MEDES 2018 a la mejor iniciativa en el uso del español para la divulgación del conocimiento biomédico, que por eso todos seguro que le habéis conocido. También por ser el mejor profesor universitario de España en 2018 y, sobre todo, se hizo mundialmente famoso tras estar en Radio Respeto por primera vez. Así que, doctor, es un placer. Ahora, en serio, muchísimas gracias por volver. Gracias a ti, Pablo, por abrirme las ondas y la ventana al conocimiento. Bueno, sabes que charlamos porque hay muchísima información que pulula por los medios, pero también entre familias sobre los test, y lo que he encontrado es que hay muchísima desinformación, muchísima confusión, y el objetivo de hoy es que pues un inmunólogo como tú y un biólogo como tú, que sois los que más sabéis de esto, pues nos ilustre sobre los diferentes tipos de test, cuándo se deberían usar, si son efectivos o no, toda la información que tú consideres relevante, y por supuesto con esa forma maravillosa que tienes tú de contar las cosas, con esa pedagogía de la que ya hablamos en ese especial que hicimos en El Respeto. Si alguien no lo ha visto, por favor que vea esa entrevista, que ha tenido muchísimo impacto. Así que todo tuyo, Alfredo. Pues gracias, Pablo. Vamos a ver qué tal sale, porque traigo cosas completamente nuevas para intentar explicar a todo el mundo en qué consisten los test en uso en este momento. Genial. Lo primero que tenemos que distinguir a la hora de las pruebas que nos pueden hacer es qué es lo que nos interesa medir o qué nos van a medir. Si nos van a medir si tenemos o no tenemos el virus en nuestro organismo, o si lo que vamos a ver son las pruebas, la respuesta inmunitaria. Te he preparado una imagen que tienes aquí al respecto de esto. Efectivamente, entonces podemos hablar de si tenemos o no tenemos el virus, y otra cuestión muy distinta y complementaria es si hemos o no hemos tenido contacto con el virus y por lo tanto tenemos la llamada inmunidad. Yo voy a explicaros aquí hoy 4 de estos test, 2 de los de detección de virus y 2 de los de detección de anticuerpos en la inmunidad. Hay, como veis, en la detección de la inmunidad un grupo de pruebas que no están en uso a diario, que no están en uso en los hospitales y en los centros de análisis, porque son técnicas complejas, y además es una técnica que nos va a resultar de mucho interés en el futuro, que es la que mide las células de nuestras defensas que nos han quedado circulando en nuestra sangre de memoria. Entonces, las técnicas celulares de la inmunidad, como te decía, se hacen en unos poquitos hospitales en el mundo. En España tenemos al menos 2, que yo sepa, y se está haciendo sobre todo, bueno, pues en plan piloto, en plan investigación. No se pueden hacer en este momento de modo rutinario. Si nos vamos a las 4 que se están haciendo día a día, pues las 2 primeras son las que detectan el virus. El virus, como veis, se puede detectar sus genes. Podemos hacer una técnica de detección de sus genes, o podemos hacer una técnica de detección de sus proteínas. La de los genes es la archiconocida y famosísima PCR, que tarda pues unas pocas horas en hacerse, entre 2-3 horas, y que ha de hacerse en un laboratorio con un equipamiento especializado. De momento no hay manera de hacerla sobre el terreno, aunque sé que hay prototipos que lo van a sacar en breve. Y la de proteínas, que ahora veremos el virus y veremos en qué se diferencia una cosa y otra, lo que detectan son estructuras de la superficie del virus, no sus genes, sino al revés, lo que tiene recubriendo la superficie. Esta se hace en poco menos de 15 minutos y se hace en directo delante del paciente. Son los que llamamos test rápidos de antígeno. Esas son las 2 que primero veremos. Y luego nos meteremos en las técnicas de anticuerpo. Veremos el ELISA, que, bueno, aunque es un nombre de mujer, tiene su sentido desde el punto de vista inmunitario. Es la más sensible de estas 2.
se tardan unas horas en hacerlo y es en el laboratorio. Hoy no me puedo levantar, qué gran tema. Perdón. No pasa nada, esto es el directo. El Estabas directo. hablándonos de ELISA. Estaba hablando de la ELISA, efectivamente, que se tarda unas horitas en hacer y hay que hacerla en el laboratorio. Aquí nos sacan sangre de la flexión del codo. Y luego la alternativa, pues también muy conocida, se ha hecho recientemente en Madrid, si os acordáis, a todos los profesionales del mundo de la educación, que es el test rápido de anticuerpos para detectar si tenemos anticuerpos. Esta se tarda unos minutitos también, entre 10-15 minutos, y también la hacen delante del paciente y se lleva el resultado, digamos, puesto. Esta es Así la que del esas dedo, son ¿no, esas doctor? cuatro, es Esta las es que la del vamos a dedito. desentrañar. Perdona, Pablo. El test rápido que nos comentabas ahora, esa en azul, es el del dedito, ¿no? Que te pinchan en el dedo, ponen una gotita de sangre en Sí, todo ese... eso vamos a enseñar Vale, ahora en breve, genial, los cassettes y cómo se toma perfecto. la muestra para cada uno de estos test. Entonces, voy a empezar con los del virus y si me pones en grande, para detectar el virus se utiliza, tanto si es la PCR como si es la de antígeno, se utiliza este bastoncillo, que es un poquito más pequeño, bueno, incluso puede ser del tamaño de los que usamos para limpiarnos los dientes interdentales. Es más suave, es más suave y es una estructura flexible. La muestra, para ver si tenemos virus, hay varias posibles. La que es más fiable no la podemos hacer, que es el lavado broncoalveolar. En un lavado broncoalveolar estamos al 90%, 95% de seguridad de que si el individuo tiene virus se lo vamos a detectar. Pero esto no es asumible en la rutina. La saliva se está poniendo a punto, habrá probablemente en breve test de saliva, pero no es una saliva inmediata, no es la saliva refleja que podemos echar en un tubito, necesitamos una saliva un poquito más profunda, ¿no? Lo que sería, digamos, conseguir echar una flema. Entonces, de momento, la toma de muestra para ver si en la vía respiratoria tenemos virus es este bastoncillo que puede tomarse por la boca hasta el fondo o alternativamente por la nariz. Y de hecho hay algunos lugares donde con el mismo bastoncillo nos toman de los dos lados, primero de la boca y luego de la nariz. Voy a hacer un zoom sobre este bastoncillo, de modo que este bastoncillo va a raspar mis células de las vías respiratorias y si yo ahora amplío este bastoncillo, lo que tendré pegado a él, si tengo, es virus. ¿De acuerdo? Y si no tengo virus, pues no tendré nada más que algún resto de células de mis vías respiratorias. Vamos con ese virus. Las dos pruebas que os he mencionado sobre el virus son la que va a estudiar las proteínas de su superficie o la que va a estudiar el material genético. Vamos a empezar con la clásica, con la PCR, que es la que estudia el material genético. Entonces, lo primero que hay que hacer es romper este virus y sacar el contenido de su interior. Entonces, se rompe el virus y en su interior hay proteínas, que aquí no he representado, pero hay genes. En el caso del coronavirus, esto de material genético es de cadena sencilla, que es lo que se llama el ARN, ¿no? Y tiene, pues eso, la genética que luego origina la proteína viral. Voy a representar estos genes, esta proteína viral, con cuatro letras, porque nuestro genoma está organizado por una sucesión larguísima de 4 letras. En el caso del coronavirus son 30.000 letras, pero 30.000 letras de 4 dígitos nada más. Unas son las Cs, yo las he puesto en corazón en rojo, ya os diré por qué. Otras son las Ts, yo le he puesto el trébol en negro, también os diré por qué. Otras son las Gs, la guanina, le he puesto el rombo o el diamante en rojo. Y por último, otras son las AES, que le he puesto pues la pica en negro. ¿Y por qué estos colores? Pues porque en nuestro material genético estas bases, que son parte de los nucleótidos de nuestros genes, se emparejan siempre de la misma manera. Siempre de la misma manera. Así que esto va a ser muy fácil de recordar. Las negras con las negras. De modo que la T siempre se empareja con la A y la A siempre se empareja con la T. Negras con negras. Y las rojas siempre se emparejan con rojas. Entonces también con este ejemplo vais a seguirlo muy fácil porque el corazón, la C, siempre se empareja con el rombo, la G. Así que
Nuestro genoma es una sucesión de estas 4, como si tuviéramos un abecedario solo de 4 letras. ¿Y qué es una PCR? Pues es en el contexto del genoma y en el caso del coronavirus son 30.000 bases, es estudiar un trocito que puede ser de 200, de 300, de 500, de una colección de bases. Es como si en un libro, fíjate, este es el párrafo de un libro, como si yo quisiera estudiar este trocito que está en rojo. Lo que tengo que hacer, como virus igual me pillan en un cepillito de estos, igual me pillan, vamos a suponer 100 copias de un virus. Eso no me da para mucho. Entonces yo lo que tengo que hacer es este trocito, ampliarlo y ampliarlo y ampliarlo y conseguir copias y copias y copias. Y me voy a ir al plató para que veáis un poco cómo funcionaría esta técnica. Sale porque esta técnica es compleja, es probablemente de las 4 la más compleja de explicar. Vale. Yo tengo todo el material genético del virus, ¿vale? Que es una sucesión, 30.000 bases de estos 4 códigos, de la A, la C, la G y la T. Fíjate que he puesto en esta sucesión, por ejemplo, vemos que son cartas en rojo. Esto es porque son genes que van a producir una proteína, la roja, vamos a suponer. Y tenemos otro trozo de la secuencia con genes que van en blanco. Esta sucesión de letras que os pongo aquí, veis arriba, es blancos porque van a codificar otra proteína, van a producir otra proteína. Genes que van, en este caso los he puesto en negro, bueno, pues porque van a producir la proteína negra. El virus tiene 3, 4, 5 proteínas. Cada trocito de sus genes va a producir una de estas proteínas. ¿Y la PCR qué consiste? Pues en amplificar ese trocito del párrafo y va a ser de 3 fragmentos. Normalmente las PCRs para el coronavirus se hacen con 3 fragmentos. ¿Esto para qué es? Para asegurarnos que solo se amplifica el SARS-CoV-2 y no el MERS, no el SARS-CoV-1, no el coronavirus del catarro. Con esto, Pablo, ha habido cientos de bulos. Esto es muy importante, doctor, porque hay mucha gente que dice que se están detectando pues virus que incluso una papaya ha llegado a dar positivo en una PCR de un SARS-CoV-2. Esto es absolutamente imposible. Es posible, y por ahí puede venir el origen de este bulo, es posible que en los primeros momentos, cuando se empezó a conocer la secuencia, que la secuencia es la consecución de las bases, como yo he puesto aquí 7 de ejemplo, bueno, pues esto es la secuencia. La lectura de las bases una detrás de otra, esta es la secuencia del virus. Entonces, cuando se empezó a conocer esta secuencia, sí que teníamos conocimiento del SARS-CoV-1, del primer SARS, y es posible que en ese momento, en una urgencia, se pusiera en marcha una PCR del SARS-1 y entonces se amplificaran todos los coronavirus. Es posible. En la actualidad, y desde hace ya bastantes meses, los kits de diagnóstico basados en PCR tienen entre 2 y 3 genes. De modo que para que se dé positivo tienen que dar los 3 trocitos y eso es una certeza 100% de que lo que estamos detectando es el SARS-CoV-2 y ningún otro coronavirus, ni el virus del catarro, ni nada por el estilo, Pablo. Muy importante, porque muy importante las manifestaciones que ha habido en Madrid en diferentes ocasiones. Escuchábamos esos gritos de falsos test, falsos positivos, porque decían que se están detectando cosas que no son. Bueno, pues ya... Efectivamente, eso es muy importante. Entonces, hemos sacado de nuestro conducto respiratorio el virus, lo hemos roto y hemos sacado el material genético y lo tenemos aquí. Entonces ahora se hace la PCR. ¿En qué consiste esta técnica? Es una técnica de los años 80 que luego se ha ido mejorando, es decir, que todo el mundo le quede claro que no es una técnica que se ha inventado para el coronavirus, se lleva haciendo para muchísimas utilidades y no solo, de hecho, no se inventó o no se originó para enfermedades infecciosas, se utilizó para hacer estudios genéticos de patologías genéticas, por ejemplo, la distrofia de Duchenne, la fibrosis quística, las hemofilias, todas esas enfermedades se experimentaron un desarrollo en su diagnóstico tremendo gracias a esta técnica. Y luego, pues otros adaptado para otras enfermedades como son las infecciosas. Entonces yo tengo el genoma del coronavirus, que es de una hebra, porque es ARN, y lo primero que hay que hacer en el interior de antes de empezar la PCR es
sintetizar lo que llamamos la hebra complementaria. ¿Vale? Es hacer la G, como os he dicho, con la C, siempre el rojo con el rojo, la A con el otro negro, la T con el otro negro, la A, y así sucesivamente. Entonces hacemos la imagen perfecta de este RNA y tenemos ya un material genético, esto se llama de doble cadena. Y con este material de doble cadena es con el que hacemos la técnica de PCR, que en definitiva, esta técnica lo que hace es amplificar. Si yo tengo una copia del virus, voy a pasar a tener millones de copias. Si no tengo ninguna copia de partida del virus, no voy a tener ninguna copia por muchas veces que yo amplifique. ¿Con qué objetivo, doctor, estamos amplificando? Para que llegue un momento en que tengamos un positivo o un negativo, ¿no? Claro, para tener una detección. Con tener unas poquitas moléculas de RNA no vamos a tener un sistema fiable de detección. Entonces lo que hacemos es copiar y copiar y copiar esta secuencia una vez y otra vez y otra vez hasta que tenemos un número de moléculas detectable. ¿Cómo se hace esta copia? Pues esta copia se hace con lo que se llaman ciclos, ¿vale? Cada ciclo lo que se añade es lo que se llaman cebadores, que es a uno de los extremos le cebo con su complementario, por lo tanto, si es una A, le pongo su complementario y en el inferior, que lo he quitado, pero si queréis lo puedo hacer exactamente igual, le cebo el complementario. El rojo, ¿vale? Con el rojo. Perfecto. Rojo con el rojo. Entonces estos son los llamados cebadores. Estos cebadores se unen a una temperatura concreta y según la PCR esta temperatura puede ser variable. Y a continuación se les pone en una situación en la que se puede ir sintetizando añadiendo la complementaria. Tengo aquí una T, pues añadiría una A. La siguiente es una A, pues el sistema añadiría con una serie de proteínas la complementaria. Y entonces iríamos duplicando la hebra de abajo y arriba pasaría lo mismo. Con este cebador, ahora tengo la C, pues añadiríamos la complementaria, que es la G. Luego tengo la A, pues añadiríamos la complementaria, que es la T. Esto lo va haciendo en una reacción chiquitita una enzima. Y bueno, para que se entienda mejor, esto al final de todo el proceso es como si hubiéramos hecho esto. Una cremallera en la que cada diente sería una base y se han ido sintetizando las complementarias y he pasado a tener 2. Entonces, ¿cómo detecto yo ahora que se me ha sintetizado ADN, Pablo? Bueno, pues se mete un sistema que genera una luz fluorescente y son lo que se llaman sondas. Sondas sería una estructura de unas pocas bases de esta misma secuencia que estamos hablando. Pues fíjate, está en concreto la T híbrida con la A, la complementaria, la A híbrida con la T, su complementaria, y la C híbrida con la G, su complementaria. Y cuando se produce este acoplamiento, esta sustancia, no sé si lo veis, empieza a emitir luz. Ahí se ve en el lateral inferior cómo hay una luz parpadeante, que es esa fluorescencia, ¿no?, de la que nos hablabas. Esto es lo que se llama la fluorescencia. Y esta fluorescencia solo se produce si hay una hibridación. Por lo tanto, fíjate qué triple seguridad. Tengo que tener un cebador complementario en un extremo, otro cebador complementario en el otro extremo y una sonda intermedia que sea perfectamente complementaria. Esto me da una certeza de que lo que estoy amplificando y detectando es este coronavirus y no ningún otro gen. Es como triple seguridad. Por eso se llama, por eso se dice, doctor, porque hay mucha gente que me manda mensajes y por aclararlo, ¿no? Hay gente que va en el laboratorio y me pregunta, oye Pablo, ¿qué es eso de las dianas? Pues lo has explicado, que se miden 3, ¿no? Claro, esto se llama sonda, sonda, y es una forma de hibridar con el gen amplificado. Pero imagínate una mezcla con 3 genes y 3 sondas. Claro. Pues estoy seguro, si las 3 me dan positiva, que es que lo que estoy amplificando es este coronavirus y nada más. Perfecto. Entonces, para que se entienda ahora, esto se va haciendo a distintas temperaturas. A una temperatura se añade el cebador, a otra temperatura se van haciendo las copias y a otra temperatura se incluye la sonda. Cada ciclo de temperaturas se produce una duplicación del material genético. Esto
Si pones la imagen que teníamos por ahí, se va a ver muy bien. Eso es, ahí tenemos exactamente como la que yo he puesto en pantalla, con su cebador y la hibridación. Si hacemos un segundo ciclo, pasamos a la siguiente imagen. Aquí vemos cómo hibrida la sonda y eso es lo que me da fluorescencia. La sonda suelta no me da fluorescencia, solo me da fluorescencia si hibrida. La siguiente imagen será el segundo ciclo, o aquí ya veis de 2 copias hemos pasado a 4 y cuando hibridamos con la sonda pues nos da 4 veces la señal de la anterior y si seguimos avanzando el número de ciclos pues aquí veíamos como tenemos ya pues 16 creo que son moléculas positivas y la última pues serían 64. Esto llevado al extremo nos pueden dar millones de copias. Es decir, que yo partiendo de una molécula del ARN del virus puedo obtener millones de copias. Bien, ¿cuántas veces se hace este sistema de subir y bajar la temperatura, estos ciclos de una y otra vez? Pues normalmente se hacen hasta 40. Y normalmente entre 20 y 30 ciclos es una muestra bastante positiva. Hay dudas de si por encima de 30 a 35 ciclos, si nos da positivo, si ese virus es suficientemente numeroso en esa infección. Bueno, aquí esto es una de las cosas que ha llevado a algunas personas a decir que da muchos falsos positivos. Cuando el número de ciclos a los que damos el positivo es muy alto, ¿qué significa esto? Pues que teníamos muy poca cantidad de muestra en el inicio. Ha tardado muchos ciclos en que nos dé la reacción positiva. Esto no es un falso positivo, este virus no ha llegado ahí por un chip 5G. Ese virus ha llegado a la vía respiratoria porque ha habido una infección. ¿Qué es lo que puede estar diciendo un número de ciclos muy elevado? Pues puede estar diciendo que son restos del ARN. Es decir, que tú en algún momento has tenido contacto con el virus y que posiblemente la carga viral ya sea prácticamente inexistente, pero que se detecta ese material genético que, como una cascarilla que sigue ahí. Sí, mira, con este ejemplo que os he puesto del párrafo, Sí. este sería el virus entero y yo estoy detectando el trocito rojo, ¿no? Pues ahora imagínate que ya he pasado la infección, mi sistema inmunitario está funcionando perfectamente y lo que me quedan en las vías respiratorias son restos del virus. Ya no tengo el párrafo entero. Esto ya no es infeccioso, pero si le hago la PCR me va a amplificar, porque Claro. este resto sigue conteniendo el trocito que yo estoy amplificando. Y esto me va a dar positivo, aunque yo ya no soy contagioso y el virus está muerto. ¿Cuánto tiempo Bueno, pues eso podría...? efectivamente es una limitación que no podemos resolver. Con esta técnica solo detectamos que hay virus sí, virus no. No sabemos si está infectivo o si está ya en fragmentos y no es infectivo. ¿Cuánto tiempo podría una persona que se hizo una PCR, dio positiva, con muy pocos ciclos, con una alta carga viral, digamos con 15, por ejemplo, con lo cual esa persona sabemos que era infectiva en ese momento? Imaginemos que le repetimos la PCR pues 2 meses después y se vuelve a detectar. Pero ahora nos dice el laboratorio, oye, hemos detectado el virus con 40, ¿no? Ahí entra en juego la interpretación de los doctores. Ahí entra en juego mucho la clínica. Y que el médico diga, bueno, pues no tienes ningún síntoma hace un mes, esto van a ser restos virales, no lo voy a considerar relevante. No lo sabemos, porque yo he visto artículos en los que sigue dando positivo incluso 3 meses después de haber tenido los síntomas. Ha habido algunos científicos que han dicho, bueno, pues es que el virus también se puede acantonar, es decir, quedarse como congelado en ganglios linfáticos y reactivarse en algún momento. Pues puede ser, algunos agentes infecciosos hacen este tipo de estrategias. Sí. Pero en este momento no tenemos evidencia de que esto esté pasando aquí. Vale. Con lo cual, yo creo que los grandes mensajes son: uno, la PCR es una técnica que se ha utilizado durante muchos años, con lo cual no es algo novedoso que se haya inventado ahora y que esté sin probar, es algo que está muy probado. Dos, es, digamos, un estándar de oro, es decir, tiene muchas formas de garantizar que lo que se está encontrando es lo que se busca, con lo cual eso de que se ha comentado que tú puedes dar positivo por una papaya o por incluso eso está descartado. Y tres, que es muy importante, al ser una prueba sensible que puede detectar restos del virus, luego es muy
importante interpretar los resultados y que entren en juego los doctores, los clínicos, que digan, oye, has dado positivo, pero eso no significa que tú puedas ser contagioso. Si no tienes síntomas y los ciclos son muy altos, posiblemente esos sean restos. Si tú Claro, das positivo... en este momento el número de ciclos, Pablo, es proporcional a la carga viral que llamamos, que es la cantidad de virus, pero es una prueba en la que todavía esto no se ha podido estandarizar. Para otros virus sí que está perfectamente estandarizada la carga viral con el número de ciclos, como por ejemplo puede ser con el VIH. En este caso, como la toma de muestra es distinta, no es sangre, es de una muestra de raspado, que puede haber variación entre persona que toma la muestra y persona que toma la muestra, el diluyente no es exactamente igual. Bueno, el número de ciclos es relativamente proporcional a la carga, pero justamente se ha dicho desde el primer momento que no es una prueba que nos dé carga real, sino positivo o negativo. Ahora, como tú acabas muy bien de decir, si yo tengo un positivo por encima de 40 ciclos y no tengo clínica hace 2 meses, sería, bueno, pues no sería adecuado decir que soy contagioso y que sigue siendo positivo. Esto, doctor, lo que me lleva a pensar es que posiblemente, aunque sea en el gold estándar y sea un test muy fiable, posiblemente dependiendo del estadio en el que nos encontremos en la enfermedad, en el momento que hayamos tenido un contacto o en el momento en que nos encontremos, posiblemente sea un test adecuado o no. No sé si nos vas a contar eso. Al final lo vamos a resumir, Vale. pero efectivamente es un test que tiene su momento en unas semanas muy concretas. Vale. Volvemos a esta gráfica. Sí, volvemos a esta gráfica porque vamos a adentrarnos ahora en el test de proteínas, en lo que te voy contando. Voy desmontando el set y preparándolo para el nuevo. Estamos en la parte izquierda, es decir, estamos detectando todavía virus. Hemos hablado de la parte genética con la técnica de la PCR y ahora, bueno, pues estamos en la parte de proteínas. Vamos a pasar efectivamente a estudiar las proteínas con el test famoso que ha irrumpido en el mercado en las últimas semanas, que es el test de antígeno. Este test de antígeno que ha copado las portadas de todos los periódicos en los que, bueno, nos dicen que esto es el futuro, que son infalibles, que son absolutamente igual de fiables que la PCR y, bueno, sí. Vamos a ver cómo se hacen. De nuevo el palito, el cepillito para obtener la muestra. En este caso, esa muestra se introduce en unos tubos que llevan un líquido. Aquí hay varios tipos de varias marcas. Bueno, pues aquí veis que hay tubos que llevan un líquido y hay que disolver el palito para que se suelte el virus. Nos has contado, doctor, que también se toma una muestra en nasofaringe que se introduce por una narina, posiblemente por las dos, depende del protocolo, pero se introduce ese hisopo, se gira, se extrae una muestra. Se gira un poquito. Sí. Esto es un protocolo para aquellos que sean curiosos, que está absolutamente definido. Incluso el Ministerio de Sanidad en su documento muestra un vídeo de cómo se efectúa la técnica y es algo que no solamente se hace para la COVID-19, sino que se hace en hospitales para detectar, bueno, bacterias intrahospitalarias. Es una técnica también que se lleva usando muchos años. Muchos años, y también aquí hay un bulo extendido que si te lo meten mucho te pueden llegar al cerebelo. Bueno, si te lo ponen mucho te puede hacer un poquito de daño y de molestia, te lo deben meter hasta el final. De hecho hay gente que se lo prefiere tomar solo y esto no está aconsejado, es mejor que se lo tome un profesional sanitario, que normalmente va a ser personal de enfermería. Y es imposible, absolutamente imposible que taladre el hueso que tenemos detrás de la nasofaringe y llegue al cerebelo, porque para hacer ese taladro necesitaríamos una Black & Decker, un taladro de estos con hierro, es imposible. Así que esto es otro bulo que ha corrido por aquí. Bien, y este es el casete, a ver si consigo que se vea. Este es el casete en el que se hace esta prueba. No sé si se ve bien, porque si lo acerco, igual como es muy blanco, no se ven las... lo que quiero que se vea, que a lo mejor se ve mejor más cerca de mí, es que hay una cavidad, un pocillito aquí donde se introduce la muestra y luego hay otra ventanita que es donde se va a producir la reacción. Entre medias hay una zona tapada con un plástico blanco. ¿Vale? Entonces, para
para poder ver lo que está aquí dentro, he hecho una maqueta en grande de este test. Bien, la voy a cambiar un poco el ángulo para que la veáis mejor. Entonces tenemos la zona donde se aplica la muestra, que está abajo del todo en el cassette, una zona tapada por un plástico que yo aquí la he destapado para que veamos lo que tiene en su interior, y luego una ventana, que es lo que se ve cuando se produce la reacción. Esto que está dentro de este cassette y que es blanco, como esta maqueta que os he hecho, es un papel especial que va absorbiendo el líquido. Lo vamos a echar aquí y entonces la humedad, por capilaridad, ese líquido va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo en dirección hasta llegar aquí arriba. ¿Vale? Hay dos franjas que son las que me van a dar el resultado final. Una franja captura el virus, y otra franja va a capturar un reactivo de control. Ahora vamos a ver qué es cada una de las cosas. De modo que vamos a imaginar que yo he hecho aquí una muestra de una persona que no tiene virus, negativa. Entonces lo único que estoy añadiendo es un fluido que va a mojar el papel y por capilaridad va a ir subiendo, 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 subiendo. ¿Qué se va a encontrar en este cassette que está tapado en la prueba? ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Aquí hay dos tipos de reactivos, pero en la muestra que es negativa, que no tiene virus, lo que va a hacer es mover esta estructura, que es un anticuerpo de conejo, y digo bien, es de conejo, y se hace así para que no interfiera para nada con las muestras humanas. Y entonces este reactivo de conejo va a subir, va a subir, va a subir. En esta zona no va a ser reconocido porque estos son anticuerpos antihumanos, antihombre, estos rosas. Entonces va a seguir subiendo, subiendo hasta llegar a la zona que tenemos aquí en color madera. Y esto lo va a capturar. Son anticuerpos anticuerpo de conejo. Y se va a quedar capturado. Estas banderitas que he puesto en naranja no es casualidad. Esto lo que es un colorante que me va a dar un color rojizo, ¿vale? Y ahí, bueno, me has puesto al lado el resultado justo de la tinción de esta banda de control. Lo que he puesto es uno para que lo viesen, porque antes no lo podíamos ver aquí en la cámara, pero que la maqueta del doctor Corel es exactamente una réplica de lo que estáis viendo aquí a la izquierda. Eso es. En grande, y entonces me he puesto dos anticuerpos, de modo que irá subiendo por capilaridad y se quedará aquí sujeta. Bien, pues aquí tenemos el resultado de una persona negativa, que es lo que tienes a la izquierda. Se tiñe la última banda, la más superior, que es la banda control, que significa exclusivamente que el cassette ha funcionado, que todo ha salido correctamente, y en ausencia de tinción en la banda central, pues es una muestra negativa, no tiene antígeno, no tiene, por lo tanto, virus SARS-CoV-2. Aquí vemos cómo incluso el cassette está perfectamente hecho con esas gotitas para mostrar a la gente dónde tiene que poner. Dónde tiene que echar, que es efectivamente aquí abajo. En esta réplica está vacío. Perfecto. Bien, ¿qué pasa si la muestra de ese hisopo ahora viene de una persona que tiene el virus? Bueno, pues ese virus, he puesto aquí dos virus, entrarán en esta zona y como hay líquido, pues va a pasar lo mismo. Se van a mover por capilaridad, van a ir ascendiendo por el papel. Pero al ir ascendiendo en este segundo cassette, lo que vamos a encontrar son anticuerpos antivirus. Lo van a reconocer, estos anticuerpos antivirus, y van a seguir subiendo, 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 y van a ser capturados por un segundo anticuerpo. Entonces veis que hemos hecho como un sándwich. Tenemos un anticuerpo antivirus abajo, otro anticuerpo antivirus arriba, que además tiene una señalización roja. Esta señalización roja, hay distintas moléculas que se pueden utilizar, pero la que utiliza este kit, que es justo el que estoy yo replicando, es el oro coloidal. Y esto, cuando se suman muchos, pues da la sensación rojo. Y bueno, pues aquí tenemos otro virus que va a pasar igual. Al subir por capilaridad se encuentra con el anticuerpo lo une, sigue subiendo y luego es capturado por el otro anticuerpo que tenemos ahí fijado. Entonces aquí tendríamos el resultado de un individuo positivo, nos daría dos tinciones, una primera a la altura del test, que es la que has puesto aquí en el cassette de al lado, y una al fondo a la altura del control. Aquí bueno, pues estamos viendo, exactamente, aquí vemos cómo el test de antígeno nos muestra, como explicaba perfectamente el doctor Corel, cómo esas dos bandas, la de control arriba y
esa T que vemos ahí, que en este caso sería un individuo positivo. Claro, si nos saliera aquí un resultado que sería dudoso y que habría que repetir la muestra, es si nos saliera teñida la banda T, que es la primera, y no nos saliera teñida la banda C. Ese sería un resultado dudoso y por lo tanto esa muestra no valdría y habría que repetir la analítica. Bueno, pues este es el test de antígeno. Esto tarda en producirse, pues nada, 10-15 minutos en la consulta donde estemos haciéndolo al paciente o en estas carpas que se han instalado al efecto. Y pasaríamos ahora a los test de inmunidad, los test de anticuerpo. Voy a empezar con el ELISA, que el ELISA es más sensible que el test de rápido. Pasa igual que la PCR es más sensible que el test rápido. Bueno, pues en el caso de las proteínas pasa lo mismo. No nos olvidemos de lo que vamos a analizar. Ahora yo lo que voy a analizar es si se han producido anticuerpos frente al virus, ¿vale? Entonces ya no voy a analizar el virus, sino que lo que voy a analizar es el anticuerpo antiviral. Hay muchas técnicas, voy a presentaros las dos más utilizadas. El ELISA se hace en estas placas, que hay 96 pocillos y que, bueno, podemos sacar una para que la voy a enseñar un poco en detalle, si la consigo sacar. Bueno, he conseguido sacar un pocillo y ahora os lo voy a poner en grande. Aquí tenemos 96 como este y aquí dentro se va a producir la detección de si un individuo tiene anticuerpos. Así que voy a poner el pocillo en grande. Vamos a poner dos para que veáis lo que pasaría en un individuo cuando es negativo o cuando es positivo. Bien, tenemos un plástico al fondo y le pegamos el antígeno. De hecho, os recuerdo, el virus, la proteína normalmente que se mira es la spike famosa o proteína S y lo que se hace es que se absorbe sobre el plástico. De ahí el nombre de la técnica. Si me pones las siglas, Pablo, del significado de la palabra ELISA, enzima es la E del ELISA. Ahora veremos que hay enzimas que participan en esta actividad. Linked, inmuno es inmunitario. Linked, enzimas unidas a proteínas inmunitarias. Y ensayo de absorción, es decir, esta es la absorción sobre el plástico, metemos el antígeno. Así que vamos a tener un negativo y un positivo. Bien, ¿qué es lo que analizamos aquí? Sangre del individuo, le pinchamos sangre en el codo y en esa sangre tendremos un tubo de sangre y tendremos distintos anticuerpos. De distintos, aquí os he puesto distintos colores. Sí. Si tiene anticuerpos frente al SARS-CoV-2 serán rojos, si no los tiene, pues no habrá unión. Entonces yo ahora he hecho la sangre del individuo y anticuerpos rojos. Me voy a tener que levantar porque me he dejado los anticuerpos de otros colores fuera. Y el individuo positivo pues tiene anticuerpos rojos que se unen a ese antígeno que tenemos en el fondo del plástico. ¿Vale? Un individuo negativo, por supuesto en su sangre tendrá anticuerpos, pero no va a tener anticuerpos frente al COVID. Puede tener anticuerpos frente a una influenza A o cualquier frente a distintos agentes infecciosos, tanto virus como bacterias a los que se ha ido encontrando a lo largo de su vida. Todos tenemos inmunoglobulinas, que son los anticuerpos en nuestra sangre. Entonces, bueno, pues imaginaros un individuo con anticuerpos amarillos, yo lo he hecho, pero no se va a pegar, porque no es específico para el SARS-CoV-2. Bien, pues esta técnica, una vez que he hecho la sangre del individuo, lo siguiente que hago es lavar. Lavo la zona donde se ha producido la reacción y aquí, como sí que hay reacción, se queda pegado, pero aquí, como no hay reacción, no se me va a quedar pegado. Siguiente paso en la técnica. He producido una unión antígeno-anticuerpo, que es lo que tenemos aquí. Pero ¿cómo veo esto yo? ¿Cómo veo esto? Porque esto no es visible a los ojos. Lo he hecho muy grande, pero en la realidad, acordaros que es ese pocillito que es invisible. Este pocillito que es invisible. Entonces, ¿cómo pongo de manifiesto que se ha producido esta reacción? Pues echa un segundo anticuerpo
antiproteínas humanas acompañado de una enzima. Esto se consigue, esto ya se lleva haciendo muchos años por manipulación en el laboratorio de anticuerpos. Y este es un anticuerpo, como veis, es una pinza donde le ponemos una enzima. Una enzima es una sustancia que hace que todo el proceso, un proceso químico, sea mucho más rápido. Es un acelerador. Por eso he elegido unos personajes que conocéis muy bien y que son muy acelerados, como son los Minion. Entonces echamos estos anticuerpos, antianticuerpos en uno y lo echamos en el otro. Y en este otro, pues reconocen al anticuerpo humano y se quedan ahí unidos. Pero en el individuo que era negativo, pues no reconocen nada. Así que de nuevo viene la fase de que yo lavo. Aquí, como hay toda unión, pues no se mueve nada, pero aquí, al lavar, se queda fuera. Y ahora viene la parte final, que es cómo yo pongo de manifiesto esto. Pues he hecho una sustancia que esta enzima procesa y colorea. De modo que aquí yo no esperaría color ninguno, y aquí, si hay positivo, pues esperaré color. Así que echamos esta sustancia. Bueno, y vemos que no hay ningún cambio de color en la izquierda porque no ha habido reacción. Y vamos a echarlo en la derecha y veis que se produce una coloración amarilla. Y además es el color que habitualmente tienen estas reacciones. Pueden haber azules y verdes, pero habitualmente el color es amarillo. Y la cantidad de color, la intensidad de este color, es proporcional a los anticuerpos anti-COVID que tiene mi muestra. Así que es un sándwich, como veis, de distintas estructuras. El antígeno, repito, abajo, pegado al plástico. Los anticuerpos de mi sangre, en rojo, conocen el antígeno. Y luego un anticuerpo que he hecho que reconoce los anticuerpos humanos y que va combinado con una enzima que da color a la reacción. Esta es una técnica muy sensible, muy específica y con una sensibilidad superior a un 90-95% para la detección de anticuerpos en sangre. Y frente a esta, la alternativa para medir los anticuerpos es el test rápido de anticuerpos. El test rápido de anticuerpos, al contrario que el ELISA, lo vamos a tener el resultado en minutos y vamos a ver cómo se produciría. Para eso os he preparado pues otro cassette. Bueno, antes de ver el cassette en grande, voy a enseñaros el cassette original, que igual también tienes tú otra imagen por ahí que se vea mejor. Este tiene dos sitios de sembrar. En uno vamos a echar la sangre y en otro vamos a echar un diluyente. Y luego veis que tiene una ventanita donde se va a producir la reacción. Que por más que aquí, igual lo veis ahí más las letras. Y en esa ventanita hay una zona donde reacciona la inmunoglobulina M y otra zona donde reacciona la inmunoglobulina G. Bueno, pues este cassette lo hemos reproducido en grande. De nuevo. Y fijaros, tiene el cassette donde se echa la muestra, que es el rojo, el que está vacío, un cassette que está tapado, que es donde echamos el diluyente y que va a subir todo el fluido hacia arriba. Ahí hay dos cosas, que ahora os enseñaré lo que son, y luego hay tres zonas de reacción. Una zona donde detectamos inmunoglobulina M, otra segunda banda donde detectamos inmunoglobulina G, y por último una banda superior, que es el control, donde de nuevo volvemos a controlar que la técnica ha funcionado correctamente. ¿Cómo se toma aquí la muestra, a diferencia del bastoncito o del tubo de sangre? Bueno, pues en este caso hay múltiples dispositivos, pero lo que se hace es un lancetazo. Esto no lo voy a quitar, pero hay múltiples tipos y entonces nos dan un lancetazo en la yema del dedo, y de ahí cogemos una gota de sangre y la echamos en este segundo contenedor. De acuerdo que si yo tengo anticuerpos frente a lo que decíamos antes, la influenza o otra cosa, en amarillo, cuando eche el reactivo van a subir hacia arriba, pero no van a ser reconocidos ni en la M ni en la G.
O sea que estas dos primeras bandas me van a dar negativo. ¿Cómo sé que ha funcionado la reacción? Pues de nuevo tenemos reactivos de conejo, exactamente igual que pasaba en el test rápido de antígeno, y estos reactivos de conejo van a ir subiendo por capilaridad, van a pasar la zona de captura de M, la zona de captura de G, y van a ser capturados arriba del todo, donde tenemos la franja control. ¿Vale? Y tengo una segunda molécula en la que va a pasar exactamente lo mismo. Es un anticuerpo de conejo. Al echar el diluyente, por capilaridad va a ir subiendo, 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 subiendo y va a ser capturado finalmente en la franja del control. Con esta reacción yo vería solo el control teñido, lo otro negativo, pues diría que es una persona que no tiene anticuerpos. Ahora, si tenemos anticuerpos para el SARS-CoV-2, bueno, los he puesto, como te había dicho, en rosa para la IgM y en rojo para la IgG, entrarían en la caseta. Y luego echaríamos el diluyente y iría por capilaridad subiendo hacia arriba de todo el cassette. Pero en la parte de abajo, como antes os he enseñado, hay partículas de virus. Entonces este virus subiría por capilaridad, se encontraría con nuestros anticuerpos. Si tenemos IgM, vamos a suponer, IgM reconocería en el virus y seguiría subiendo, subiendo, y sería capturado la M por los anticuerpos anti-IgM. Fíjate, tenemos unos anticuerpos anti-IgM y esa IgM unida a un virus que está marcado con una sustancia que le da color, y que en este tipo de test suele ser siempre oro coloidal, pero hay otras posibilidades. Si el individuo tuviera anticuerpos anti-IgG, ese virus que sube por capilaridad es reconocido por nuestra inmunoglobulina anti-IgG y sigue subiendo, 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 y sería capturado por esta inmunoglobulina anti-IgG que tenemos más arriba. Por lo tanto, este resultado final que hemos puesto aquí sería una persona que tiene la banda de la M con tinción, la banda de la G con tinción y, por supuesto, la banda de control superior también con tinción. En el cassette, que probablemente tienes ahí una imagen que se puede enseñar, se vería, aquí lo tenemos, una persona, a la de la izquierda, sería un negativo, es decir, solo le sale positivo el control. Luego la siguiente sería una persona con inmunoglobulina G, solo le sale esta. La siguiente sería una persona con inmunoglobulina M, solo le sale la banda de M. Y el último, la muestra que tenemos ahí de ejemplo más a la derecha, sería una persona que tiene de los dos tipos de anticuerpos. Tiene la banda de G, tiene la banda de M y tiene la banda del control. Y con esto terminaríamos de contar las técnicas de detección bien del virus o, en este caso, bien de la respuesta inmunitaria frente a la COVID-19, que su agente infeccioso, ya sabéis, es el SARS-CoV-2. Bueno, pues con esto termino la presentación de los 4 tipos de test y nos quedaría por ver un poco en qué momento, en qué condiciones pueden ser interesantes cada uno de ellos, que es la gráfica del final. Porque esta es una de las grandes preguntas, doctor, es por ejemplo, ¿cuándo yo me puedo hacer un tipo de test u otro? Si tengo dudas, pues digamos, ¿no? Pongamos el caso hipotético de que yo pues fui a una cena el viernes y pues hoy decido hacerme un test, han pasado suficientes días, no, me tendría que hacer una PCR, me tendría que hacer un test ELISA, me tendría que hacer un test rápido. Esas son una de las grandes dudas que existen. A ver, el test ELISA y el rápido de anticuerpos son equivalentes en cuanto al momento de diagnóstico. La diferencia en este caso es la sensibilidad. El ELISA es mucho más sensible que el de anticuerpos rápidos. Y el rápido, en los primeros momentos que tuvimos, los primeros tipos que tuvimos en España, eran muy malos. Tenían una sensibilidad inferior al 60%. Esto significaba que casi la mitad de las muestras se escapaban. Hoy en día estos test ya son mucho más sensibles, se han desarrollado mucho mejor y, bueno, pues en ese sentido son más fiables. Pero entre el ELISA y el rápido, el momento de hacerlo es indistinto. Lo que varía es la sensibilidad.
¿Y en qué momento hacerlo? Pues esto es cuando yo tengo sospecha de que he podido tener la infección. Estos se han utilizado para screening, para cribado en poblaciones, pero cuando no había otra opción. Sobre todo se puede utilizar en colectivos digamos, de riesgo, pues docentes o colectivos sanitarios han utilizado antes de que se pudieran hacer PCRs masivas. ¿Qué se buscaba aquí? Pues que me saliera la IgG positiva. Si a mí me salía la IgG positiva, significaba que yo había pasado la infección y me había quedado inmunizado. Si salía la IgM solo positiva, ¿qué significaba? Veis ahí la curva de la IgM, los números que se ven abajo son semanas desde la aparición de los síntomas, de modo que el 0 sería el punto en el que aparecen los síntomas. A las 2 semanas de haber aparecido los síntomas tendríamos el máximo de inmunoglobulina M en sangre y a partir de ahí iría disminuyendo. Por lo tanto, si yo me hago el test de anticuerpos y me detectan IgM, ya sea por el ELISA o por el rápido, pues sería sospechoso de que en ese momento tengo la infección activa. Y eso es una indicación de hacer otra prueba de diagnóstico, porque en el fondo los anticuerpos, tiene que quedar muy claro, Pablo, que no son para diagnosticar la enfermedad, son para saber si estoy inmunizado frente al virus. Sé que es perogrullo, pero yo solo con inmunoglobulinas no puedo decir estoy enfermo. Si tengo IgM, me tienen que hacer una prueba de detección del virus, y si tengo solo IgG, pues ya es un poco tarde. Ya el virus, si lo tuve hace muchas semanas y ya no hay manera de saber si lo tuve, aunque se entiende que lo tuve. Pero Vale, que como tal, diagnósticos por sí solos no son complementarios. Vale. Entonces Para aquí vemos. diagnosticar hay que hacer los de detección de virus, que como veis ahí son el azul, la PCR, o el rojo, el antígeno. Es los que veíamos en la parte izquierda de esta tabla. Detección del virus, estamos hablando de PCR para los genes y de test de antígeno para proteínas. Sí, y bueno, pues como veis el de antígeno es bueno en una franja estrecha, como máximo una semana antes y una semana después de la aparición de síntomas. Es decir, el de antígeno funciona muy bien cuando tengo bastante virus en las vías respiratorias, que es justo en ese momento, en torno al momento en el que aparecen los síntomas. Si está en el primer día, segundo día posinfección, pues es posible que ni me entere, que no haya antígeno, y si se han pasado ya 10 días, pues es posible que mi sistema inmunitario haya eliminado suficiente virus y tampoco se detecte. Por lo tanto, el antígeno es recomendable en situaciones muy concretas. Es recomendable si tengo síntomas, como se ve ahí. Es recomendable si hay un caso en un grupo concreto para hacer un rastreo. Por ejemplo, pues en un aula, si hay un niño en un aula, pues se puede hacer a todo el aula de una manera muy rápida. O si en una residencia de ancianos hay, o si se está rastreando una persona y se tiene a su familia y a la comunidad con la que ha interaccionado de un modo muy rápido, se hace el antígeno. Pero en cambio, el de antígeno para población general que no tiene síntomas tiene limitaciones. Y es que, es lo que te decía antes, o tienes bastante antígeno o va a dar negativo. Eso quiere Para decir... que nos entendamos, en paralelo con la PCR, antes hablábamos de que la PCR eran repetir ciclos de cambios de temperatura y esto cada ciclo aumentaba el número de copias. Pues bien, una PCR robusta es aquella que nos da positivo antes de 25 ciclos. Pues en ese sector el test de antígeno también es igualmente válido. Es muy parecido a la PCR, por debajo de 25 ciclos. Pero una PCR entre 25 y 35 ciclos sigue siendo igual de positiva, pero un antígeno nos puede estar fallando, nos puede estar dando negativo porque no hay suficiente antígeno para detectarlo con esta muestra. Así que como veis ahí, la PCR es útil mucho más tiempo, más o menos al inicio coinciden en la semana previa a la aparición de síntomas, pero luego 2-3 semanas después de los síntomas todavía puedo conseguir una PCR positiva y en cambio un test de antígeno me puede fallar. Te quería mostrar una imagen. Vamos a ver si podemos verla, pero parece que no. Bueno, no la puedo poner. Una pregunta que me surge, como le puede surgir a mucha gente. Se nos dice, doctor, que el test de antígeno es fiable como la PCR.
Es fiable como la PCR en esa franja de 5 o 7 días antes, 5 o 7 días después de síntomas o del contagio, porque es en esa franja cuando tenemos un número de virus alto, digamos, o más alto en las vías respiratorias. La PCR normalmente veíamos al principio que se repetían los ciclos de amplificación 40. Es decir, que si me sale una PCR entre 0 y 25 ciclos, en esos individuos el test de antígeno me va a dar igualmente positivo, va a correlacionar. En cambio, PCRs positivas por encima de los 25 ciclos, es posible que el test de antígeno me falle. Por lo tanto, es por lo que en un cribado de asintomáticos es preferible todavía la PCR, porque si yo tengo sospechas y el test de antígeno me sale negativo, voy a tener que acabar haciéndole la PCR. Entonces, repito, el test de antígeno muy bueno en personas con síntomas y muy bueno en un cribado de contactos estrechos. En un cribado poblacional asintomático no es que sea malo, pero no es tan fiable como una PCR. Una de las cosas importantes que nos acabas de decir es que aquí hablabas siempre de sintomáticos a la hora de efectuar esos test. ¿Qué ocurre con...? Sabemos que hay un grado relativamente alto de personas que no muestran síntoma alguno. ¿Qué se hace en esos casos? Con los test te pueden dar todos negativos, incluido el de anticuerpos. O sea, hay personas que pueden haber pasado la infección y si ha pasado mucho tiempo y no han tenido gran sintomatología, yo he conocido casos que han tenido síntomas clínicos totalmente compatibles. En su momento le hicieron PCR, salió negativo porque el test de antígeno no estaba disponible y les han hecho los test de anticuerpos y salen negativos. Pues hay que ver todas las piezas en el conjunto, Pablo. Por eso la clínica en este caso tiene que acompañar el diagnóstico y por eso de momento estos test ninguno son de autodiagnóstico. Claro. No están disponibles en el mercado, en la farmacia, para que yo vaya, me lo compre y lo haga, porque hay que verlo en conjunto. Y por eso también hay tanto timo en internet de que te hacen el test por un dinero y te dan el resultado. No, te tienen que entrevistar, tienen que ver síntomas, tienen que preguntarte unas cuestiones mínimas, porque en este momento, bueno, pues ¿sabes lo que pasa? Que hay tanta casuística, tenemos tantos millones de personas que todas esas excepciones posibles están apareciendo. Claro. Y a mí no paran de llegar, a mí es que usted ha dicho, pero es que a mí lo que me pasa es que puede pasar todo. Hay gente que de pronto se hace el de anticuerpos sin haber pasado ningún síntoma. Hostia, si me ha dado la IgG positiva y yo ni me he enterado. Ya. Pues mira, efectivamente, has tenido una infección asintomática y te han quedado anticuerpos IgG. Eso que te llevas, digamos, puesto. Entonces, la recomendación para ir a casos prácticos, mails que seguro que te llegan como a ti, pues a mí me llegan decenas de emails cada día contándome todo tipo de casuísticas, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene a un hijo que en un aula ha habido un niño que ha dado positivo, pero a esos niños no se les ha aislado, el niño no muestra síntoma alguno y la madre me escribe qué debería hacer. ¿Qué hago? Porque bueno, o he ido a una cena y luego resulta que uno de los que estaba en esa cena dio positivo, pero yo me encuentro bien, no tengo ningún síntoma, pero estuve sentado 1 hora y media al lado de esa chica y resulta que dio positivo. ¿Qué hago? Pues aquí lo que se define, Pablo, es lo que llaman los contactos estrechos. Y entonces, en un aula, por ejemplo, si los niños están separados a más de 1,5 metros, por mucho que hayan estado 2 horas juntos en la clase, si se cumple que el aula está ventilada y que los niños están separados y han usado mascarilla, no se les considera contactos estrechos. Pero en cambio, la otra situación que me estás planteando con la cena, además en la cena se da la característica de que hay que quitarse la mascarilla. Sí. Y ha sido por un tiempo prolongado y probablemente si estamos sentados a la misma mesa, algunas veces no va a haber ese 1,5 metros de distancia. Por lo tanto, ahí sí que a las personas que han estado cenando con esa persona positiva se les debe considerar contactos estrechos y hacerles la prueba de detección del virus. Entonces nos iríamos a o bien la PCR o bien el antígeno, que son Todo depende del tiempo. Si esto lo detectas enseguida, pues puedes hacer la PCR. Si lo detectas con 4 o 5 días, puedes hacer la PCR. Si lo detectas mucho después, ahí ya no vas a tener más opción que los anticuerpos. Bueno, pues volvemos a lo de siempre, que es que necesitamos a los clínicos que interpreten cada situación y que nos digan, oye, pues qué es lo más recomendado.
el problema es que hay muchísima ansiedad, que también la prensa tiene que contar cosas, que parece que ya tenemos la solución encima de la mesa. Mi impresión personal, doctor, yo no sé si compartes esta opinión, es que se ha puesto mucho énfasis en que los test que tenemos en este momento ya son la gran solución. Yo creo que llegarán en algún momento, que posiblemente tengamos algún día test que, bueno, pues de alguna manera suplan las carencias o los problemas de timing que tiene un otro, pero por ahora la solución perfecta no existe. No, la solución perfecta no existe y bueno, también estamos aprendiendo cada día, Pablo. Los protocolos a veces son tan estrictos bueno, que hay situaciones que se escapan. Yo creo que para que la gente se quede más tranquila, tiene que pensar eso, que si yo he estado en contacto con un positivo, mira, te pongo un ejemplo de algo que ha pasado recientemente en una de nuestras facultades. A un estudiante le salta el radar COVID, la aplicación, diciendo que ha estado en contacto con un positivo hace 5 días. Lógicamente eso ha podido pasar en cualquier sitio donde él o ella se haya mezclado con alguien, en el transporte, en la facultad, en un comercio, pero bueno, pues por curiosidad, en el grupo de clase lo dice: me acaba de saltar el radar COVID, con que he estado hace 5 días con un positivo, alguien más le ha pasado, y automáticamente hay otras 7, 8 personas que dicen: efectivamente a mí me ha saltado ayer. Bueno, pues estas personas, ninguno sabía lo que tenía que hacer, porque nadie había hecho lo que le pedía la aplicación, que era llamar a su médico de atención primaria y ponerse en manos de los especialistas de salud. Y en cambio nos enteramos por el grupo de clase que de pronto 8 estudiantes han estado en contacto con un positivo. ¿Cuál es la explicación más plausible aquí? Pues que una de las personas que estaba en esa clase, 2, 3 días después, haya tenido síntomas, le hayan hecho la PCR, ha salido positivo y ha introducido en la aplicación que tiene una prueba positiva, con lo cual a todas las personas a las que su Bluetooth se comunicó, automáticamente les ha avisado. Todavía pues no sabemos cómo afrontar esta situación los ciudadanos de a pie. E insisto, estos estudiantes, que son ya pues mayores de edad todos, se ponen a hablarlo entre ellos y al final nos llegan los profesores, en vez de hacer lo que tenían que hacer, que es llamar de modo inmediato a las autoridades sanitarias de primaria para que hicieran el rastreo correspondiente de este caso. Que si estos estudiantes han estado en el aula a más de 1,5 metros con la mascarilla puesta, no hay ningún problema en el aula. Pero yo no sé lo que ha pasado en la calle, en el pasillo, claro, si estuvieron luego o en en la cafetería. fiesta. Claro. Por eso hemos hecho un programa especial en el respeto, 3, no solo 1, 3, hablando sobre la aplicación Radar COVID y el uso que tiene. Si todos pues llegásemos a instalarla y si todas las comunidades autónomas estuvieran conectadas y estuviera funcionando, pues tiene un papel muy importante que jugar, muy importante. Hemos despejado todo tipo de dudas técnicas sobre si se nos controla, si se nos espía, con un especialista absolutamente independiente que ha indagado en las tripas para ver si existía algo raro, y volvemos a decir que no. Así que, bueno, el doctor Corell nos acaba de contar un ejemplo absolutamente real de algo que ha ocurrido con alguno quizás de sus alumnos, ¿no? Sí. Alfredo, ha sido una explicación, bueno, maravillosa. Creo que existía tantas dudas que dedicar 1 hora de tiempo a entender no solamente cómo funcionan, sino pues de una manera tan gráfica, ver que estas pruebas tienen mucha ciencia detrás, muchos años de desarrollo, y que gente como vosotros que las explique de esta forma, pues hay muy poquitos en el mundo, y que ojalá un programa como este tuviera una visibilidad en prime time, que todo el mundo lo viera, porque yo creo que tiene un uso y una utilidad grande. Así que desde aquí le pido a la gente que comparta este vídeo, que se suscriban al canal, por supuesto, a Radio El Respeto, y que lo compartan con todos sus allegados, porque sencillamente he llamado al doctor Corell porque creo que esto tiene una utilidad grande, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, Alfredo. Sí, que se ha dado, todas estas técnicas se han dado mucho a la especulación, al bulo, a los rumores. Yo reiteraría algo que ya hemos hablado un poco antes, pero lo reiteraría: ninguna de estas técnicas se ha inventado para el diagnóstico de la COVID, ni la PCR,
ni el test de antígeno este rápido que acabamos de enseñar tampoco, ni los test de anticuerpos rápidos, ni el ELISA. Ninguna de estas técnicas se ha inventado para la COVID, es una aplicación de técnicas que llevan ya algunas decenas de años en uso. La PCR es de los años 80 y los test de anticuerpo ELISA y el rápido antes incluso. Entonces, que nada, que estos bulos son muy dañinos, que nos hacen todavía dudar más en un momento donde la duda yo creo que está siendo un Demoledora. problema social tremendo. Y bueno, que pensar que todos los inmunólogos, todos los genetistas, no de España, de todo el mundo, estuviéramos urdiendo un falso diagnóstico, bueno, pues que se cae por su propio peso. Que por favor que nos consultéis, que nos preguntéis cualquier duda, que yo en la medida de mis posibilidades atenderé siempre que pueda. Bueno, y yo te invito desde aquí a que si surgen esas dudas y es necesario hacer una segunda parte, te rogaría, y sé que eres una persona generosísima con el escaso tiempo que tienes y te lo agradezco infinitamente, que hayas vuelto a Radio El Respeto a despejar y sobre todo a exponer de una manera tan clara y con elementos nuevos que has desarrollado para este programa, que me imagino que ahora usarás, pero sé que has hecho cosas nuevas, así que te lo agradezco infinitamente. Este Lisa te lo dedico. Este Lisa te lo dedico porque, vamos, está recién acabado el diseño para Radio El Respeto. Pues oye, ha sido un honor volverte a tener, Alfredo Corel, doctor. Muchísimas gracias y, como siempre, seguimos en contacto para salir de esta juntos. Gracias a ti, Pablo. Buenas noches a todo el mundo. Muy buenas noches.